Bienvenidos una vez más a su canal Lee, Vive y Comparte la Biblia. En el podcast Aprendiendo con los Pichis. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Lalo. Y yo soy Fanny. Y ambos somos los Pichis. Vamos a continuar con este tema que hemos estado abordando a través de los últimos capítulos. El tema de hoy se titula El perdón pleno y gratuito. Vamos a hablar de la misericordia y del perdón. Parece que suenan, o más bien que son lo mismo, ¿no? Es un sinónimo la misericordia y el perdón, pero hemos estado descubriendo que la misericordia, digamos el significado de la misericordia se otorga para las personas que no conocen a lo mejor lo que es la palabra, a cambio del perdón. El perdón es cuando uno ya está conociendo la palabra y aún así comete errores como ser humano y se acerca al Señor a pedirle perdón arrepentido. Entonces es como que vamos a ver la diferencia entre la misericordia y el perdón. También en el matrimonio, pero ahorita vamos a empezar con esto que es acerca de perdonar o que nos perdonan a nosotros y que nosotros también tenemos que perdonar. Para eso tenemos una explicación de mi esposa. Vamos a encontrar en Mateo 18, del 21 al 35. Dice: Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía. Para pagar la deuda, él cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Wow, ¿no? O sea, qué parábola tan maravillosa. Y se dan cuenta, hoy en día, creo que vivimos en medio de esa parábola. Conocemos, si no somos nosotros mismos, pero conocemos a alguien que actúa de esa manera, ¿verdad? Al primo de un amigo, al vecino, a nuestros jefes. Conocemos a alguien que de alguna manera está solicitando a lo mejor pues que le perdonen cierta deuda, algo que no han podido liquidar y que ya a veces los intereses siguen creciendo en la actualidad, lejos de acercarse a liquidar una cuenta, pues sigue aumentando. Entonces puede haber de repente convenios que lleguen a decir, ¿sabes qué? Pues mira, ponte al corriente con tanto y quedamos tablas. Sirve realmente, pero
yo creo que al final de cuentas cuando eso sucede, muchas veces actuamos así como lo hizo este esclavo, tiene la oportunidad de poder perdonar otras deudas y no lo hace, así como que quiere sacar ventaja. Seguimos como que en ese punto en el que buscamos siempre sacar cierta ventaja en lugar de pues hacerlo en el mismo acto, ¿no? Sobre todo ahorita estamos viendo, tiene que ver con la misericordia de Dios. Ahorita a lo mejor como que está un poco confuso, pero van a ver que va a ir esto poco a poco como que aclarándose y ver por qué estamos tocando el tema de la parábola de nuestro Señor Jesús. Exacto, también tenemos que entender que la gracia que sobrepasa ofensas por amor a Cristo, esto es lo más bonito, ¿no? Porque debemos estar conscientes que la deuda no se la estamos perdonando quizá a un hermano, un primo, un amigo, sino que siempre nuestro trato va a ser con Cristo, ¿no? Debemos de tratarlo como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Como lo dice mi esposo, a lo mejor no se entiende mucho ahorita a lo que vamos, pero vamos a entrar más a detalle, ¿no? Que a lo mejor este tipo de perdón también puede ser a ofensas, incluso pues a lo mejor a malos momentos que nos hace pasar ciertas personas o situaciones que pasamos en la vida. Entonces pues yo creo que es más bonito vivir con pues tranquilos, ¿no? Saber perdonar, porque a fin de cuentas cuando perdonamos los más beneficiados somos nosotros, porque somos liberados, somos pues personas que viven con tranquilidad. Vamos a hablar ahora de un tema muy fuerte que nuevamente, eh, pues es también algo cotidiano que se está convirtiendo en algo desgraciadamente como que el pan de cada día. Algo que en la Biblia está condenado y que el ser humano ha llegado a tal grado de hacerlo como que ya, Muy pues normal. exactamente tal cual, normal. Vamos a hablar de la infidelidad. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner aquí bueno, les voy a platicar un poco de la historia de Raúl y de Cintia. Son dos personajes ficticios, no vayan a pensar que estamos balconeando a alguien por si algún hermano o alguna hermana llegan a tener estos nombres, ¿verdad? Bueno, resulta que Raúl y Cintia se casaron jóvenes, ambos con carreras pues universitarias que tenían un futuro prometedor y que pues gracias a ello pues a sus carreras tenían una solvencia económica bastante acomodada. Entonces ellos se casan, sus familias por parte de ambos pues están muy felices, ¿no? Diciendo, ¿saben qué? Pues ambos van a progresar bastante, ¿verdad? ¿Qué puede como que llegar a salirles mal, ¿no? O sea, están jóvenes, tienen un futuro por delante y tienen la solvencia. Entonces, llega un momento en que los dos están trabajando y no tienen tiempo para disfrutarlo por el trabajo, porque a veces los horarios No coincide. exactamente no coinciden, como que los descansos y los horarios se van ahí acumulando. Entonces, podrían tener la casa que ustedes se imaginan, el carro que ustedes imaginen, tantas cosas, no les podría faltar nada. Pero les faltaba el tiempo de calidad, les faltaba conocerse más. Estamos de acuerdo que el hecho de que estemos los que estamos casados no significa que ya nos conocemos. Hay muchas cosas que nos falta todavía y creo que la vida a veces no es suficiente para seguirnos conociendo, ¿verdad? Bueno, imagínense ahora trabajando todo el tiempo para que no falte nada y con lo que falta realmente es el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Raúl y Cintia empiezan a tener de repente ciertas diferencias y empieza como que a hacer a sobresalir el ego, como que uno se empieza a sentir un poquito menos y el otro, por ejemplo, en el caso de Raúl, empezaba a sentirse un poquito menos que Cintia por su carrera, ¿no? Entonces a lo mejor de repente ella tuvo un aumento o ese escalón que sube para pasar a un siguiente nivel. Entonces Raúl de repente se queda estancado y como represalia empieza a hacer algo de repente
tonto que no tuvo que haber hecho. Primero empieza a serle infiel con el pensamiento. Después esto lo lleva a otro nivel. Ya no es únicamente con el pensamiento, ahora lo empieza a hacer ya, ¿cómo se podría decir? Ya en persona. Físico, sí. No, ya en la infidelidad se convierte en física, como dice mi esposa. Empieza a andar con diferentes, pues, bueno, que agarraron mujeres. Empieza a tener diferentes tipos de, pues, de relaciones sentimentales y todo. Llega el momento en que pasa el tiempo y él siente esa culpa de, de querer confesárselo a su esposa después de lo que ocurrió. Entonces, llega el momento de enfrentar a la esposa y de decirle, ¿sabes qué? Mira, resulta que pues que te fui infiel, cometí adulterio. Se lo dijo y ella, pues obviamente su mundo se le vino abajo. ¿Y qué es lo que hace él? Ya no puede dormir, ya no puede tener la vida normal que tenía antes. Por así decirlo, normal, a lo que él estaba acostumbrado. Empieza a tener ansiedad, empieza a perder el juicio ya, a perderse totalmente. Lo que hace él, aparte de confesárselo a su esposa, es pedirle perdón a Dios. De alguna manera, él creía en Dios. De alguna manera lo digo porque pues cometió el adulterio. Entonces yo creo que si hubiera leído lo que es la palabra, quizá muy difícilmente lo hubiera hecho, pero en este caso lo hizo. Entonces él se confiesa con Dios, él le entrega todo, le pide perdón y empieza a congregarse, a conocerlo, a pedirle que tenga esa misericordia. Como él no lo conocía, lo que él va a recibir por parte de nuestro Señor Jesús es la misericordia. Entonces empieza ahora sí a hacer las cosas ya como debieron de haber sido desde un principio, a darle más tiempo a lo que importa, que es en primer lugar a Dios. Se empieza ahora sí a congregar, a estudiar el Evangelio y va jalando a su esposa. Aparentemente podemos observar que ya todo está bien, entre comillas, pero caemos en que Cintia en este momento, ella empieza a minimizar sus pecados. Ella empieza a ver a su esposo como el malo, como que él tuvo toda la culpa, como que él tiene que cargar con todo esto. Entonces, pues Cintia, de alguna manera se refugia, ¿no? Se podría decir que se hace la víctima, cuando en realidad ella también está, pues de alguna manera, contribuyendo a que esa relación no funcione. No hay momentos para hablar, no hay momentos para arreglar problemas, no hay momentos para que haya un diálogo entre Raúl y Cintia. Entonces ahí ella, en su enojo, en su desesperación, pues comienza a preguntarle a Dios, ¿no? ¿Por qué permite que pasen estas cosas? Debemos entender que cuando nosotros nos encontramos en una circunstancia así, primeramente el cambio es para que nosotros podamos ir forjando ese carácter, para que podamos ser mejores personas. Porque si a la primera nos vemos en algún problema, en alguna situación difícil y tiramos la toalla, no sabemos qué camino tomar, obviamente no estamos inventados en que Cristo es la respuesta a todo nuestro vivir, a que nosotros podamos refugiarnos en su palabra, sino que todo lo contrario, muchas veces pues nos tiramos como que mal, ¿no? Nos tiramos como que a la depresión, a no querer salir de ese asunto y aferrarnos a que la otra persona tuvo la culpa. En esta situación hay 3 pasos para poder llevar ese proceso. El primero, como lo dijo mi esposo, es el arrepentimiento. Raúl de alguna manera se arrepintió, él ya no podía vivir con esta situación y sabía que no iba a poder salir solo, obviamente. Él pidió pues el segundo paso, que es la misericordia. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo, su perdón, el que Él lo pudiera refugiar y apapachar de todo lo malo que Él pudo hacer.
El tercer paso es muy importante, porque aquí compromete a la persona que ha sido ofendida, que es el absorber el costo del pecado, un pecado que ella o que él no cometió. Es la responsabilidad que le corresponde de pagar un pecado que ella no hizo. Esto no quiere decir que con que Cintia perdone y absorba el pecado de su esposo, esto no quiere decir que su esposo no la va a volver a engañar o que no va a volver a pecar contra ella. Simplemente es algo como que muy personal. Uno debe de aprender a que las ofensas vividas o las ofensas que nos hacen o que hacemos deben ser perdonadas por el bien de uno. No de que, ya te perdoné, ya puedes ser libre, ¿no? Prácticamente. No, los que nos vamos a beneficiar de este perdón y de esta misericordia somos nosotros mismos. Después de todo, la historia concluye en que Raúl y Cintia pudieron llegar a los pies de nuestro Señor. Bueno, hablando terrenalmente, en la iglesia. Ahora ellos se congregan, ahora son cristianos y se dedican a, pues sobre todo a enseñar y ayudar a esos matrimonios que pues están pasando por algo similar. Como les repito, es algo que se viene ya pues frecuentando mucho. Entonces, de alguna manera se dan cuenta que Dios permitió que pasara eso para que ellos si les sirvieran, ¿no? O sea, como un caso extraordinario en el sentido de que, bueno, si estamos hablando, no estadísticamente, pero estamos hablando de que vamos a poner un número así nada más digamos, por citarlo así, 3 de cada 10 matrimonios, vamos a ponerlo así, quizá me quedo corto, quizá estoy exagerando. 3 de cada 10 matrimonios sufren de infidelidad, ya sea que el marido es el infiel o la esposa es la infiel. Pero bueno, de esos 3 matrimonios que estamos ahorita como que tocando así un número, quizá uno de esos puede llegar a los pies de Cristo y los otros 2, el divorcio. Por eso les digo que a lo mejor me estoy quedando muy corto, porque hay muchísimo más divorcios de los que uno se puede imaginar. La calle está llena de mamás solteras, de papás solteros, de niños que no cuentan con esa familia, una familia disfuncional o totalmente destruida por la infidelidad o por algún vicio. Bueno, para no hacer tanto largo este tema, nuestro Señor Jesucristo usa algunos matrimonios por su gracia, por su misericordia, algunos matrimonios para que sean salvados. Para que sean salvados, pero sobre todo para mostrar lo que nuestro Señor espera. Ok, ya te equivocaste, no necesariamente significa que ya te puedas o que ya te tengas que ir al barranco y llevarte a tu familia a arrastrarla. Conóceme a mí como soy, en la misericordia, ¿no?, que Él tiene con nosotros. Aquí está el Evangelio, estudia, congrégate y no destruyas más lo que tiene remedio. Si tienen hijos todavía, más bien si tienen hijos ya en ese matrimonio, pues con muchísima más razón, ¿no? Es momento de que se pueda buscar esa ayuda. Quizá, ¿cómo se les llama? Los que son consejeros matrimoniales. Pero imagínense ese consejero matrimonial, pero cristiano, pues todavía más bendecido, ¿no? Porque muchas veces ha tocado que muchas veces en psicología, lejos de ayudarte, a veces, ¿sabes qué? Si ya no se llevan bien, entonces, pues ya, ¿no? ¿Para qué están juntos? Se trata de que sea alguien cristiano que los acerque a la palabra y que vean que sí se puede restaurar esto y que existe. Ahora sí, lo que veníamos diciendo al principio, que ya va tomando forma, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para poder unirlo nuevamente, ¿verdad? Y sin perder en cuenta que todo es para su gloria y su honra.
vamos a también antes de cerrar este episodio, este capítulo, a hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros. Ahora sí viene la misericordia, porque en un libro que estamos leyendo mi esposa y yo, nos están explicando de cómo la deuda que teníamos como seres humanos, hablando de pecados, era tan grande, que ¿cómo la podíamos pagar nosotros? ¿Con la muerte quizá? ¿Qué es lo que hizo por amor a nosotros nuestro Señor? Mandar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a su único Hijo lo mandó para cubrir esa deuda con sangre, con ese sacrificio perfecto. Entonces ahora lo que viene diciendo mi esposa hace rato, cuando no hablábamos de una deuda económica, sino una deuda de ofensa, si nosotros ya conocemos, los que ya tenemos, por ejemplo, tiempo congregándonos, esa misericordia que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz, entonces, si ya conocemos que Él nos perdonó, ¿por qué muchas veces todavía descaradamente decimos, es que yo no soy quien para perdonar? Ese es un ejemplo que ustedes, estoy seguro que alguna vez, mínimo una o dos veces, han escuchado en la calle. Es que yo no soy quien para perdonar. El único que perdona es Dios. Dense cuenta que no podemos caer en eso, mis hermanos. Al contrario, ¿no? Si estamos hablando ya de la grandeza que es nuestro Señor, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de nuestro Señor Todopoderoso, del Alfa y del Omega. No hay palabras para describir su grandeza, porque es omnipotente, omnipresente. Es muchísimo que no me alcanzaría todas las palabras del mundo para describir lo que es mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces nos quedamos con ese rencor hacia una ofensa que alguien nos hace? Me acuerdo que yo, el capítulo pasado, estábamos hablando de la vez que me asaltaron, que yo les guardaba resentimiento a mis agresores. Viene de la mano, mis hermanos, viene totalmente de la mano un tema con el otro. ¿Se dan cuenta de que viene así? Entonces, pónganse, antes de decir que quiénes somos nosotros para perdonar, pónganse a pensar lo que vamos a hablar. Cuando rezamos el Padre Nuestro, que yo sé que muchos se lo saben, en el momento en que decimos, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, estamos hablando de lo que realmente queremos que nos perdone. Si nosotros perdonamos poco, le estamos diciendo a nuestro Señor que nos perdone poco. Si nosotros perdonamos mucho, estamos diciendo que igual de así de grande queremos que sea la misericordia. Entonces, tenemos que tener un poquito más de conciencia al momento de pedir la misericordia, y que al momento de que nos hagan algo en el trabajo, en el transporte, en la calle, en el mismo hogar, tengamos también esa facilidad o ese compromiso de perdonar y no guardar ese rencor. Creo que por eso nos gusta mucho la canción del alfarero a mi esposa y a mí, porque habla de que entre lo que le pide nuestro Señor en esa canción, ¿no? Quiero que aprendas también a perdonar. Es algo muy fuerte que nuestro Señor Jesucristo busca y que lo pone claramente en el Evangelio. Aprende a perdonar. Esa es la clave también, mis hermanos, para poder llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No esperemos llegar a adorarle, a cantarle, si no nosotros tenemos mucho resentimiento y no perdonamos. Eso es algo realmente importante, mis hermanos. Exacto, hay que estar conscientes en todo momento que todo pecado cometido por nosotros es contra Dios. Y es así como encontramos en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es justamente lo que estás diciendo. Nosotros nos vemos envueltos en este perdón en el cual Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, así mismo hay que entenderlo.
que todo lo que permite Dios, nuestro Señor, es para forjar nuestro carácter nuevamente, para ser restaurados y asimismo poder reflejar nosotros el Evangelio, dar buen testimonio, entender que sin Él simplemente no somos nada. Ahora, recordemos que solo los pecadores perdonados son los que perdonan, pero asimismo, si no podemos perdonar, no esperemos ser perdonados. Es algo recíproco de alguna manera. Entonces hay que tener en cuenta que esto es muy importante. Así es, mis hermanos. Pues creo que sin más, con eso estamos concluyendo el día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado y su entendimiento. Seguimos aprendiendo con ustedes. Y pues en lo personal creo que fue un tema bastante... Muy llegador. Sí, bastante llegador y algo que se vive todos los días, mis hermanos. Nos despedimos de ustedes, esperando que tengan un excelente día, una excelente semana, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Síganse congregando, lean mucho, escuchen la Biblia y los invitamos a que sigan acompañándonos en los próximos capítulos por parte de nosotros los Pichis y por parte también de nuestros hermanos que están grabando, ¿verdad? Vamos a dejar también nuevamente la descripción por si gustan acompañarnos en los servicios los días domingos, los números y la descripción de la dirección. Cuídense mucho, Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.